El profeta Isaías. Amados hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos reunimos en la presencia del Señor para meditar en la vida, el ministerio y el mensaje del profeta Isaías. Uno de los siervos más grandes que Dios levantó en la historia de Israel y cuya voz aún resuena con fuerza en nuestros corazones. El libro de Isaías, con sus 66 capítulos, no es simplemente un texto profético del Antiguo Testamento, sino una ventana al corazón de Dios. Un espejo que refleja tanto la santidad divina como la necesidad humana, y un anuncio glorioso del Mesías Jesucristo, el Salvador prometido. Isaías, cuyo nombre significa Jehová es salvación, vivió en tiempos de gran turbulencia política, social y espiritual. Fue contemporáneo de reyes como Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, y fue testigo de cómo Judá y Jerusalén se alejaban de la senda del Señor para entregarse a la idolatría, a la injusticia y a la corrupción. Sin embargo, en medio de aquel contexto oscuro, Dios levantó a Isaías como atalaya, como voz profética que no solo confrontaba el pecado, sino que también anunciaba esperanza, restauración y redención. El mensaje de Isaías es de juicio y de gracia, de advertencia y de consuelo. En él encontramos la denuncia contra el pecado, pero también la promesa del Emanuel, Dios con nosotros, aquel que vendría a traer luz a las tinieblas y vida a los que moraban en sombra de muerte. Por eso, Isaías es conocido como el profeta evangélico, porque su libro está lleno de anuncios mesiánicos que se cumplen en Cristo Jesús. Quisiera que hoy recorramos juntos, a lo largo de este sermón, las grandes líneas del mensaje de Isaías, para que podamos comprender mejor no solo el contexto en que habló, sino también la relevancia eterna de sus palabras para nosotros, el pueblo de Dios en este tiempo. La visión del Dios Santo. Uno de los pasajes más impactantes de Isaías es su visión en el templo. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías 6:1. Hermanos, todo verdadero ministerio profético, toda vida de servicio y toda predicación genuina comienza con una visión del Dios Santo. Isaías no fue enviado a predicar por una simple inquietud humana, sino porque vio la gloria del Señor. En esa visión, los serafines clamaban: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El triple santo nos habla de la perfección absoluta de Dios. Ante esa santidad, Isaías no tuvo más opción que exclamar: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Aquí comprendemos una verdad fundamental: la misión comienza con el quebrantamiento. No podemos hablar de Dios a los demás si antes no hemos reconocido nuestra propia necesidad de perdón y de limpieza. Fue entonces cuando uno de los serafines tocó sus labios con un carbón encendido, símbolo de purificación, y lo declaró limpio. Solo entonces pudo Isaías responder al llamado divino: heme aquí, envíame a mí. Queridos hermanos, esta experiencia de Isaías nos recuerda que la santidad de Dios confronta nuestro pecado, pero también nos ofrece la gracia del perdón. Dios no busca mensajeros perfectos, sino corazones dispuestos, quebrantados y purificados por su fuego. El llamado al arrepentimiento. Isaías fue enviado a un pueblo de dura cerviz, un pueblo religioso en apariencia, pero apartado de Dios en su corazón. Ellos ofrecían sacrificios, guardaban rituales, pero sus corazones estaban lejos del Señor. Por eso, Isaías los confronta: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros. El mensaje es claro: Dios no se complace en rituales vacíos, sino en un corazón arrepentido y obediente. Por eso les dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Esta palabra es tan actual como en tiempos de Isaías. Muchos hoy mantienen formas religiosas, asisten a cultos, levantan manos, cantan himnos, pero su corazón está contaminado de pecado, orgullo o indiferencia. El Señor nos recuerda que lo que Él demanda no es religiosidad, sino obediencia, justicia, misericordia y fe. Sin embargo, junto a la advertencia también viene la promesa: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¡Qué gloriosa verdad! La gracia de Dios es más poderosa que nuestro pecado, y su misericordia está disponible para todo aquel que se arrepiente de corazón. La esperanza mesiánica. Si hay un rasgo que distingue al profeta Isaías, es la claridad con la que anuncia al Mesías.
Ningún otro profeta del Antiguo Testamento describió con tanto detalle la persona y la obra del Cristo. Isaías nos habla del Emanuel, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Nos habla del niño que nacerá y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. También nos anuncia al siervo sufriente, aquel que sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. En este capítulo glorioso, Isaías describe la cruz de Cristo con una exactitud impresionante, 700 años antes de que sucediera. Allí nos dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías entendió que la salvación no vendría por la fuerza militar de Israel, ni por alianzas políticas, ni por el poder humano, sino por el sacrificio del Mesías que cargaría sobre sí el pecado del mundo. Consuelo para el pueblo de Dios. El libro de Isaías no solo contiene advertencias y juicios, sino también mensajes de consuelo. En el capítulo 40 escuchamos esa voz tierna del Señor, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Isaías nos habla de un Dios que fortalece al cansado, que multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, y que promete que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este mensaje sigue siendo vital para nosotros hoy. Muchos de nosotros atravesamos momentos de cansancio, pruebas, enfermedades, luchas internas y externas. Pero la promesa de Isaías es que en medio de nuestra debilidad, Dios renueva nuestras fuerzas. La esperanza no está en nosotros, sino en el Dios eterno que no se fatiga ni desfallece. Un llamado para nuestros días. Amados, ¿qué significa Isaías para nosotros hoy? Significa que Dios sigue siendo el santo, el que no tolera el pecado, pero también el que ofrece gracia y perdón. Significa que la religiosidad vacía no salva, sino una relación genuina con Dios por medio de Jesucristo. Significa que las promesas de Isaías se cumplen en Cristo y que en Él tenemos esperanza, vida eterna y consuelo. Hoy, así como Isaías se levantó en medio de una generación corrupta, Dios nos llama a ser profetas en nuestro tiempo. No necesariamente en el sentido de anunciar profecías, sino en el sentido de vivir como voces que proclaman la verdad del Evangelio en medio de una sociedad que se aleja cada vez más de Dios. Hermanos, el mensaje de Isaías es un llamado al arrepentimiento, una revelación del Mesías y una promesa de consuelo. Así como Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí, nosotros también debemos decir, Señor, cuenta conmigo para anunciar tu verdad. Que el fuego de Dios purifique nuestros labios, que la gracia de Cristo transforme nuestras vidas, y que el Espíritu Santo nos impulse a proclamar las buenas nuevas de salvación. Isaías nos recuerda que la última palabra no es del pecado, ni del juicio, ni de la condenación, sino de la salvación en Jesucristo, aquel que vino, murió y resucitó para darnos vida eterna. Amados, levantemos nuestra mirada al Dios santo y eterno, confiemos en sus promesas, y vivamos proclamando que Jehová es salvación, porque ese es el mensaje eterno del profeta Isaías. Amén. Queridos hermanos y hermanas, el mensaje del profeta Isaías sigue siendo tan actual como en los días en que fue proclamado. Nos recuerda la santidad de Dios, la necesidad de arrepentimiento y la esperanza gloriosa en el Mesías, Jesucristo nuestro Salvador. Que esta palabra inspire tu fe, fortalezca tu esperanza y renueve tu compromiso con el Señor. Si este mensaje bendijo tu vida, te invito a suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartirlo con otros para que la palabra de Dios siga llegando a más corazones. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que su paz sea contigo siempre.